esta es una de las cartas que, debido a que es tan corta, tiene un solo capítulo, que solemos estudiarla poco, solemos leerla poco, y de verdad es una carta que nos enseña mucho. Parte de las curiosidades es que es de las pocas cartas que no se dirige a una iglesia, sino a una persona, que es Pablo escribiendo a Filemón. Esta carta nos va a hablar acerca del perdón, y algo muy interesante es que la palabra perdón no aparece en la carta, pero vamos a ver todo el contexto, la manera en la que habla acerca de esto. Ahora, yo quisiera preguntarle si usted se ha preguntado por qué es tan difícil perdonar. ¿Por qué es tan difícil? Hay personas que piensan que si perdonan, ellos pierden el control de la situación, se les sale de las manos y entonces eso los pone como en desventaja. Hay otras personas que piensan que si perdonan, se les está minimizando el sufrimiento que ellos sienten. Piensan que acaso no se da cuenta del dolor que me causó, del daño que me causó. Hay otros que tienen un deseo de justicia y quieren que la otra persona pague por lo que hizo. Hay otros que tienen miedo a ser heridos nuevamente, y hay personas que dicen, no perdones demasiado rápido porque te lo va a volver a hacer. Entonces no lo hagas de esa manera. Vamos a estudiar la carta a Filemón, quien tenía razones válidas para no perdonar a Onésimo, su esclavo, quien lo había traicionado y lo había dejado. Pablo le va a enseñar en este pasaje que el perdón no se basa en lo que sentimos que otros merecen, sino en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Así que, ¿qué les parece si leemos la carta? Si todos lo tenemos, dice Filemón, ahí en el versículo 1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Padre bendito, que estás en los cielos, en esta hora queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Te ruego que sea tu palabra la que pueda hablarnos a nuestros corazones. Oh Señor, utilízame solo como un portavoz de lo que tú nos quieres decir. Señor, dejo este tiempo en tus manos, Señor. Que
te rogamos que puedas apartar cualquier distracción que podamos tener, cualquier preocupación que tengamos del día o de la semana, Señor. Y seas tú hablándonos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Filemón, en esencia, habla acerca de 3 personajes. Estos personajes, como ustedes ya lo habrán notado, son Pablo, Filemón y Onésimo. Pablo, en este momento en el que escribe, él está en prisión. Él está en Roma en una casa alquilada. Ustedes recuerdan cuando él apela a César y entonces él llega allá y está esperando pues que César lo reciba. Vemos en Hechos, capítulo 28, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Por eso, en el versículo 1 vemos Pablo, prisionero de Jesucristo. Él tenía algunas libertades, pero obviamente no podía salir de donde estaba. Eso le permitía escribir cartas, recibir a personas, algunos llegaban a servirle, como vamos a ver. Esta carta también habla, obviamente, de Filemón. Filemón fue un cristiano convertido bajo el ministerio de Pablo. Él vivía en Colosas y, de hecho, la iglesia de Colosas se reunía en la casa de él. Veamos el versículo 2, dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y además habla también acerca de Onésimo. Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. No sabemos los detalles de cómo pasó, no sabemos todos los detalles, pero Onésimo huye de su amo. Onésimo huye, es decir, Onésimo es un esclavo fugitivo. Muy seguramente él roba algo y huye, y él tiene que huir lo más lejos posible para que todas las personas que probablemente conocían a Filemón no lo reconocieran. Y así como Jonás, que quiso huir lo más lejos posible de Dios, de la misma manera, él se fue lo más lejos posible de su amo, y él, adivinen a dónde decidió ir, a Roma. Pero quiero que vean un pequeño mapa, apenas se ve, pero aquí en la parte de abajo está Colosas, y Roma está literalmente como a 2.500 kilómetros de este lugar. Él huye lo más que puede a una ciudad sumamente poblada para que entre tanta gente él pueda perderse y nadie lo reconoce. Sin saber todos los detalles ni cómo pasó, Onésimo de alguna manera se encontró ahí con Pablo que estaba en la cárcel. No sabemos si Pablo ya lo conocía antes o no, pero llega el momento en que Pablo se da cuenta que Onésimo es un esclavo fugitivo de su amigo Filemón. Él se da cuenta. Entonces Pablo envía una carta a Filemón para que Filemón pueda recibir a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como su hermano, porque en ese momento que él llegó a Roma, él se convirtió al Señor, y entonces este pasaje nos enseña cómo un creyente debe perdonar a otro hermano que le ha ofendido. Algo interesante en esta carta, ustedes pueden ver en todo el desarrollo, es que Pablo habla en segunda persona. Dice, te ruego, mi amigo, te digo, en segunda persona. Pero, además de dirigirla a Filemón, él dice también que en segundo o tercer lugar también la dirige a la iglesia que está en su casa y pide que se lea también esta carta a la iglesia en Colosas. Entonces, esto es interesante porque Pablo lo que quiere es que obviamente hayan testigos, hayan personas que sepan lo que está pasando y que sea fácil para Onésimo, el esclavo, para que sea fácil para él el pedir perdón. Entonces, ¿de qué manera, este es el tema de esta noche, de qué manera
debo perdonar a otros. Y en primer lugar, lo que vamos a encontrar en este pasaje es que la manera de perdonar a otros es confortando los corazones de otros. Yo no sé si usted conoce esa clase de personas, ese tipo de personas, que es un gran alivio estar con ellas. Es un gran alivio. Tal vez usted tiene un problema o llega cargado con una situación, pero estar con esa persona transmite una tranquilidad de verdad muy grande. Usa las palabras adecuadas para confortar a alguien e incluso usa palabras como mire, no se preocupe, y si llegara a pasar algo, yo voy a estar ahí con usted. Y uno se siente como ya más tranquilo, más aliviado. Los siguientes versículos que vamos a ver nos van a hablar acerca de eso, que el que va a perdonar debe aliviar el corazón del otro, debe confortarlo, que la otra persona se sienta verdaderamente confortada, reposada, aliviada de que eso es algo genuino. Dice el versículo 4, Filemón 1:4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Esto sería una gran bendición, saber que un apóstol del Señor está orando por usted. Eso, no sé, era una bendición para Filemón. Dice, haciéndome siempre memoria de ti en mis oraciones. Siempre, dicen, o sea, en todas sus oraciones. Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y este versículo pareciera como bien católico o algo así. Dice, la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. ¿Cómo es eso? Esto, lo que pasa es que los autores bíblicos no estructuran las frases así como normalmente las hacemos nosotros. Esto que vemos en el versículo 5 es lo que se conoce como un quiasmo, que es un sándwich lógico. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla que lo que está diciendo Pablo es que oye del amor que tiene para con todos los santos, y lo que está en el centro es, y la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Es decir, Pablo sabe que Filemón tiene un gran amor para con todos los hermanos y por supuesto una gran fe en el Señor Jesús. Sigue diciendo, y Pablo sigue diciendo lo que ora por Filemón en el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Fíjense que ahí la palabra participación en este versículo es la palabra koinonía, que es la palabra que nosotros conocemos como comunión o compañerismo entre hermanos. Entonces, Pablo lo que le está diciendo a Filemón es, Filemón, yo estoy orando por ti para que tu compañerismo sea según o conforme a lo que Dios quiere. Fíjense, es bien interesante la manera en que Pablo está preparando a Filemón para lo que le quiere decir acerca de Onésimo. Aquí todavía no lo ha mencionado. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Cuando nosotros hablamos acerca del lugar en donde se originan las emociones, ¿en qué lugar pensamos? En el corazón. Pero nosotros decimos, te amo con todo mi corazón. Pero algo interesante es que hace 2000 años en la cultura griega, ellos hablaban que las emociones más profundas salían de las entrañas o del estómago. Y literalmente la palabra que en el versículo 7 dice, han sido confortados los corazones, literalmente es la palabra entrañas. Obviamente la Reina Valera y las demás traducciones hacen bien en traducir como corazón porque para nosotros el asiento de las emociones es el corazón. Pablo dice, oh hermano, todos te conocen, eres famoso, Filemón, porque confortas los corazones
de los santos. Y entre dientes, lo que está diciendo Pablo es, y yo te estoy mandando a Onésimo, para que también confortes el corazón de tus hermanos. Entre dientes es lo que le está preparando para decirle. Filemón debe confortar el corazón de Onésimo. Onésimo debe sentirse aliviado por las palabras que diga Filemón. Claro que Onésimo ha cometido errores, pero eso no es una excusa para no perdonar. Filemón debe confortar el corazón de Onésimo. Es como aquel niño, aquel hijo que está aprendiendo a manejar. No sé qué pasa. Es como el hijo que está aprendiendo a manejar y por los nervios el hijo tiene un accidente. Y entonces el hijo no haya que hacer, no tiene los recursos económicos para responderle al papá y no sabe qué le va a decir, si el papá le va a gritar y de pronto llega el papá y le dice, hijo, no te preocupes, estás aprendiendo, no pasa nada, yo me voy a hacer cargo, tranquilo, no significa que vas a dejar de manejar, no, estas cosas pasan, estás aprendiendo, vas a seguir manejando, yo me encargo. El hijo entonces siente un gran alivio en su corazón de que su papá está confortando su corazón. Y hermanos, yo creo que eso es lo que Dios quiere para su vida, que su perdón pueda ser un alivio para la otra persona, que la otra persona no perciba una pizca de rencor, de molestia, una pizca de malestar, que no lo perciba, sino que esa persona por sus buenas palabras pueda ser motivado a hacer mejor las cosas. ¿Cuántas veces hemos perdonado a medias, casi por obligación y casi como restregándole en la cara y diciendo, y agradeceme que te perdoné? Casi que esa muchas veces es nuestra actitud. En segundo lugar, ¿de qué manera debo perdonar a otros? Haciéndolo voluntariamente, Esto es lógico que debemos hacerlo voluntariamente porque el perdón debe ser algo voluntario y no por necesidad. De hecho, la palabra perdonar es exactamente eso, completo, y donar, algo que se da sin esperar nada a cambio. ¿Cuándo fue la última vez que usted donó algo esperando que le iban a dar algo de regreso? No es así, porque el perdonar es algo voluntario. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo en este versículo no está obligando o exigiendo a Filemón que perdone a Onésimo. Pablo está siendo sabio en escribir incluso desde el principio. Él dice, por ejemplo, en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Él no dice Pablo, apóstol de Jesucristo, como a lo mejor sí lo hace en otras cartas, porque tiene otro propósito. Pero en esta carta no lo hace, porque Pablo no quiere que Filemón sienta que le está hablando como exigiendo, como diciéndole que tiene que hacerlo. Pablo sabe, él entiende que cuando a nosotros nos exigen las cosas, como que no respondemos de la mejor manera. A nosotros como que nos agrada que nos digan, tómate tu tiempo, conversarlo con la almohada, y luego me das una respuesta. Pablo era apóstol de Jesucristo, era apóstol del Señor. Él tenía toda la autoridad para mandarle. Y en otras ocasiones Pablo hizo mandatos. Pero en esta ocasión, a pesar de que Pablo tenía toda la autoridad, no lo hizo. Ahora, pensemos también en Jesús, quien tenía toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Sin embargo, Él usó toda su autoridad para bajar a este mundo y lavarle los pies a sus discípulos. La gente piensa, mientras más autoridad ganas, más personas mandas. Pero en la Biblia es, mientras más autoridad tienes, más pies
lavas. Y hermano, si usted tiene autoridad en su hogar, en su trabajo, tiene algún tipo de autoridad, use esa autoridad para servir a sus hijos, a sus empleados, a sus colaboradores en el ministerio, a los que están a su alrededor. No use su autoridad para pisotear a los que están a su alrededor, sino para servirles con amor. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Después de dar toda esta introducción, decirle que está orando para que el compañerismo de su fe sea como el Señor quiere, que Él sabe que Él es famoso por confortar los corazones. Entonces, hasta el versículo 10, le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, hasta el versículo 10. Y Pablo usa un juego de palabras aquí en este versículo. Ustedes pueden ver en sus Biblias al margen que cuando menciona Onésimo, dice ahí que el significado es la palabra útil o provechoso. Y él está usando un juego de palabras porque Onésimo tal vez no había sido útil hasta ese día para Filemón. Pero él dice, Pablo lo que está diciendo es, Filemón, tú y yo sabemos que Onésimo no ha sido útil para ti, pero ¿sabes qué, Filemón? Ahora él es nuestro hermano en Cristo y él es útil para nosotros. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Y este versículo es muy importante compararlo con otras versiones, porque la palabra que vimos en el versículo 7 como corazón, aquí vuelve a aparecer en este versículo. Sin embargo, en Reina Valera, por ejemplo, no dice la palabra corazón o entrañas. Solo para comparar otra versión, en Nueva Biblia de las Américas dice, y te lo he vuelto a enviar en persona. Es decir, como si fuera mi propio corazón. Eso es lo que dice en el texto original de las Escrituras. Y Pablo le dijo antes a Filemón que él era famoso por confortar los corazones. Le dijo en el versículo 7. Y ahora, en este versículo 12, le dice que Onésimo es como su propio corazón. Pablo está interesado en que Filemón perdone a Onésimo y él usa diversos argumentos, diversas figuras, diversas oraciones para que Filemón pueda perdonarlo. De hecho, a Pablo le preocupa tanto esta situación que desde Roma él envía a Onésimo de regreso a Colosas, pero no lo envía solo, porque a él le preocupa. Él lo envía con Tíquico, un hermano en la fe también y del ministerio. Dice Colosenses capítulo 4, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Con quién? Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Y luego dice, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Pablo se siente tan unido a Onésimo, es tan relevante para él, que no permite que Onésimo vaya solo, no lo permite. Y es que literalmente es como si Pablo estuviera enviando su propio corazón y ha mandado a un equipo para que cuide ese corazón. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirvieses en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo dice, Filemón, yo quise retenerlo conmigo, pero la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo retuvo si le era de necesidad? Pablo tenía toda la autoridad para mandarle una carta a Filemón y decirle, Filemón, Onésimo está en mi casa, muchas gracias por tu servicio, ahora lo voy a utilizar porque él me es útil en el ministerio. Él tenía toda la autoridad. ¿Por qué no lo hizo? Porque Pablo quiere que sea manifestado lo que Dios hace con nosotros mismos.
que se deleita en perdonarnos a pesar de nuestras debilidades y nuestros errores. Pablo no quiere un perdón coaccionado, manipulado o forzado, porque Dios no nos perdonó de esa manera. Él no nos perdonó por la fuerza y nosotros tampoco deberíamos perdonar de esa manera. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, por el puro afecto de su voluntad. Él decidió salvarnos. Dios siempre toma la iniciativa y Él siempre nos busca porque desea perdonarnos. Esa es la manera en que Cristo nos perdona. Nosotros normalmente pensamos que el que ofende es el que debe pedir perdón, pero en la Biblia no es solamente así. Nosotros pensamos que si una persona nos ofendió, entonces esa persona debería venir casi de rodillas a rogarnos que lo perdonemos. Y nosotros decimos, es que yo no he cometido nada malo. Quien cometió algo malo fue esa persona. Eso decimos nosotros. Pero los cristianos hacemos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El versículo no dice si tú has cometido algo contra tu hermano, no dice eso. El versículo dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Y es que el ofendido busca hacer que sea fácil que el ofensor pida perdón. El problema es que muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Si nos ofendieron, buscamos todas las formas posibles para no encontrarnos con esa persona, para sentarnos lejos, para alejarnos lo más que podamos, para que se dé cuenta que a nosotros nos han ofendido. Solemos pensar que si esa persona siente que es muy fácil que le perdonemos, entonces esa persona lo va a empezar a repetir y a repetir y a repetir. No, entonces así no lo voy a perdonar, así pensamos. Pero no podemos perdonar así porque Dios no nos perdonó así. Dios nos perdonó sabiendo que íbamos a volver a pecar contra Él. Si usted intenta obligar a las personas a ganarse su perdón, entonces usted no está reflejando el Evangelio de Dios. Usted está reflejando el Evangelio de las demás religiones en las que se gana la salvación. Y nosotros sabemos que somos salvos por la pura gracia de Dios. Nosotros debemos mostrar al mundo que Dios otorga perdón gratuitamente, sin que la persona tenga que ganarlo, porque nuestro Dios es un Dios lleno de gracia. Usted debe perdonar voluntariamente porque así Cristo lo perdonó, porque Él quiso hacerlo voluntariamente. Se cuenta de un hombre que vio una serpiente en un fuego y él quiso ayudarla. Y entonces él se acerca y cuando se acerca la serpiente lo ataca. Entonces él inmediatamente la suelta otra vez y vuelve a caer en el fuego. Entonces él se vuelve a acercar para volverla a ayudar y la serpiente lo vuelve a atacar. Entonces una persona que estaba viendo le dijo, disculpe, usted es terco. No entiende que todas las veces que intente sacar a esa serpiente del fuego va a atacarlo. Entonces el hombre respondió, la naturaleza de la serpiente es atacar y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar. Y entonces luego él busca un pedazo de hierro y logra sacar a la serpiente del fuego y salvó su vida. Hermano, si usted está en Cristo, su naturaleza cambió. Usted ya no debería guardar rencor, ya no debería ser indiferente, alejarse, sino perdonar. Decía la alabanza que estábamos cantando al principio, hay libertad. Dice, solo en el nombre de Jesús
hay libertad. Dice, cambió mi duro corazón, hay libertad. ¿Realmente tenemos libertad? En Cristo tenemos libertad. Nuestra naturaleza ha cambiado desde que estamos en Cristo. No permita que las ofensas de otros cambien su nueva naturaleza en Cristo. Sea usted el primero en dar el paso de reconciliarse con la otra persona. Y en tercer lugar, ¿de qué manera debemos perdonar a otros? De todo corazón, de todo corazón. Ahí la cita es Filemón, solo dice Filipenses. Pero de todo corazón es lo que vemos en Colosenses, capítulo 3 y versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, debería ser de todo corazón como para el Señor. Versículo 15, Filemón 1:15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo está diciendo, Filemón, ahora tu relación con Onésimo es otra, ahora Onésimo es tu hermano. Tal vez ese fue el motivo por el que se apartó de ti, porque Dios iba a utilizar eso para su conversión. ¿No ves el plan maravilloso que está haciendo Dios, Filemón? Y esto es muy similar, esas palabras son muy similares a las que nosotros conocemos de José. Allá en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, nuestro Dios es soberano y nosotros no conocemos las maneras de Dios, las formas en que Él está obrando. Y es lo que Pablo intenta decirle a Filemón. Filemón, esto es algo de Dios. Dios es soberano, Él tiene sus maneras. Entenderlo de esta forma. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Ahora yo les pregunto, ¿de qué manera hubiera recibido Filemón a Pablo si supiera que él iba a llegar? A quien le había predicado, por quien se había convertido, quien le había discipulado. Filemón probablemente es un hombre rico. Él tiene esclavos. Él tiene una casa lo suficientemente acogedora para recibir a una iglesia en su casa. Él tiene los recursos. Él probablemente prepararía la mejor habitación. Él llamaría a sus amigos, a sus hermanos para que hagan una fiesta de bienvenida para Pablo. Probablemente cuando escucha que está cerca, él correría a recibir a Pablo. Él correría, le diría, te lavo tus pies y vení, pasa adelante. Y eso es lo que pasó y ustedes recuerdan con el hijo pródigo. Tal vez el hijo pródigo, después de haber malgastado todo lo que le habían dado, él llega y dice, no, yo he pecado contra mi padre. Y yo le voy a decir que he pecado. Y él apenas y lo ve su papá. Y él ya estaba perdonado. Le dice, hijo, hay que hacer una fiesta. Yo te consideraba muerto, pero estás vivo. Y vamos a matar el becerro más gordo. Y vamos a hacer una fiesta y vamos a invitar a todos. Y Pablo lo que le está diciendo a Filemón es, Filemón, el que te lastimó, el que te robó, recíbele como lo harías como conmigo, porque él está en la misma situación que yo. Él ahora es tu hermano en Cristo, que el Señor compró con su sangre. Y así como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermanos, está claro que Onésimo había cometido pecado, que él había dañado, había robado, no sabemos con detalle, pero seguramente esto es lo que pasó. Él no pudo haber llegado a Roma sin haber robado una gran suma de dinero.
¿Cómo iba a llegar a 2.000, 2.500 kilómetros con poco dinero? Tuvo que haber robado mucho dinero. Tuvo que haber robado a lo mejor ropa para que no lo conocieran que era un esclavo, para que no lo delataran. Pablo sabe esto, sabe que Onésimo ha cometido pecado, errores, ha dañado, él lo sabe. Pablo no dice que eso estuvo bien, por el contrario, Pablo dice, Filemón, yo lo voy a pagar. Y además dice, y además lo escribo de mi mano. Y eso sería como un pagaré ahora, como una firma. O sea, yo lo voy a pagar y aquí está mi letra y mi mano. Es como un pagaré hoy en día. Ahora, Pablo también dice, por no decir que tú mismo te me debes también. Recuerda, Filemón, recuerda que tú estarías yendo al infierno si no fuera por la predicación de la palabra. Recuérdalo. Es decir, que la deuda que Onésimo tenía con Filemón se quedaba pequeña al lado de la deuda que tenía Filemón con Pablo. Hermanos, si el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, ¿cómo nosotros no deberíamos perdonar también las ofensas a otros? Hay una frase de Spurgeon hablando de esto, dice, sean misericordiosos, ablándense con las súplicas, estén dispuestos a perdonar. Es mucho mejor sufrir un daño que causar un daño. Es mucho mejor que pasen por alto una falta que pudieron haber notado que notar una falta que debieron haber pasado por alto. Es mucho mejor sufrir un daño que causar un daño. Y por eso Pablo también nos dice en Corintios, 1 Corintios 6:7, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Hermanos, es preferible que usted reciba el agravio como Cristo también lo recibió. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y aquí vuelve a usar la palabra corazón como entrañas, que se traduce bien como corazón para nosotros. Y ahora veamos la secuencia. En el versículo 7 dice, Filemón, tú eres famoso por confortar los corazones. Luego en el versículo 12 dice, Onésimo es mi corazón. Y luego en el versículo 20, Filemón, conforta mi corazón. O sea, la secuencia es, Filemón, tú confortas los corazones. Onésimo es mi corazón, conforta mi corazón. Es decir, Filemón, perdona a Onésimo, por favor, confortalo. Eso es lo que está diciendo. Pablo dice, Filemón, imagínate a Onésimo venir desde tan lejos, caminar 2.000 kilómetros, más de 2.000 kilómetros, cansado, con una vergüenza en su estómago de que tiene que regresar a la casa de su amo, tiene que dar la cara. Filemón, qué gran oportunidad para mostrar el perdón divino. Es lo que le está diciendo Pablo a Filemón. Filemón, libéralo de la culpa, perdónalo de todo corazón, ámalo de manera exagerada, hazle una fiesta, ponlo en mi cuarto, recíbelo como tu hermano. Debemos perdonar de todo corazón, así como Cristo nos perdonó. Pablo le dijo a la iglesia de Colosas, a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón, le dijo en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios no nos perdonó con condiciones. Él no dijo, si me servís un poquito más, yo te puedo perdonar. Usted no puede pensar que no puede perdonar esa ofensa porque es demasiado grande, es que es muy grave lo que le hicieron. Y Cristo, hermanos,
Y Cristo no perdonó pecados grandes también. Él perdonó a asesinos, adúlteros. Le salvó a usted, me salvó a mí. No hay excusas para no perdonar. No, es que no puedo perdonar porque yo sé que el día de mañana me volverá a hacer lo mismo. Yo sé que lo va a hacer porque lo conozco. Hermanos, el Señor nos perdonó y le perdonó sabiendo que usted iba a hacer exactamente lo mismo después de haberse convertido. Él lo hizo de esa manera, por amor. Por lo tanto, nosotros, usted y yo, debemos perdonar de la misma manera. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo dice, yo sé, Filemón, que vas a perdonar, vas a amar a Onésimo aún más allá de lo que yo lo puedo imaginar. ¿Usted sigue este ejemplo? Y creo que hay personas que siempre tienen pretextos para no perdonar. Dicen, hermano, yo créame que lo he intentado, pero la otra persona no quiere. Y ya si no quiere, pues yo ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo he puesto de mi parte, he hecho lo que yo puedo, pero ya no puedo hacer más. Hermano, no ha hecho lo suficiente todavía. Fíjense, hermano, que el Señor tuvo un nacimiento humillante, tuvo una muerte terrible. Estando en la cruz, siendo ya golpeado, escupido, lacerado, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se puede imaginar eso? Cuando usted haya gastado todas sus energías para buscar la reconciliación, entonces habrá hecho lo suficiente. Porque de esa manera fue como Cristo nos perdonó. Pablo estaba convencido de que Filemón iba a perdonar a Onésimo, pero me llama la atención el versículo 22. Por si acaso, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo estaba encarcelado. Él no sabía si iba a salir, si no iba a salir. Él estaba lejísimos, no sabía si alguna vez los iba a volver a ver. Pero él dice, prepárame alojamiento, Filemón, porque quiero asegurarme que has hecho como conviene. Interesante. Esto nos habla también de la supervisión que debe haber por las buenas cosas. Hermano, yo le animo a usted que pueda tomar la determinación de perdonar a otros así como Cristo le perdonó. ¿De qué manera debo perdonar? Confortando los corazones de otros, haciéndolo voluntariamente y haciéndolo de todo corazón. ¿Qué les parece si oramos? Padre, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú moriste en esa cruz, Señor, sabiendo que nosotros te volveríamos a fallar. Aún así nos perdonaste, Señor, porque nos amas, tomaste la iniciativa, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Señor, a perdonar en este mismo sentido. Ayúdanos a aliviar los corazones de otros, Señor, a confortarlos. Ayúdanos a tomar la iniciativa. Ayúdanos a hacerlo de todo corazón, Señor, que no haya una pizca de rencor, de malestar, Señor, sino que tu obra, tu Espíritu Santo, obre de tal manera, Señor, que pueda hacer algo de todo corazón, algo sobrenatural, algo que tal vez no pudiéramos hacer sin ti, Señor, pero en ti tenemos libertad para hacerlo. Oh, Señor, te ruego que este mensaje pueda penetrar en nuestros corazones, que no sea tal vez una emoción que a veces tenemos de hacer las cosas, pero que finalmente no lo hacemos, sino que tu Espíritu nos guíe, nos dirija, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.